Hemos llegado hasta la lección que habla sobre la N original y la N modificada. La N original es la misma N que la N en español y de hecho está graficada por la N que conocemos en el alfabeto fonético internacional. Y por ejemplo, si una palabra empieza con una N, normalmente esa N, yo creo que prácticamente en el 100% de los casos, va a ser una N original. Se va a pronunciar como name, por ejemplo, night, never, knows, nine, nice, now, noun, nail, note. Y cuando una palabra termina en N, esa N es la original. Por ejemplo, sun, fun, pen, rain, open, woven, cabin, falcon, alien, garden. Así que cuando la N está al principio o al final va a ser siempre la misma N. Y lo mismo sucede cuando tenemos una N justo antes de una consonante, excepto cuando tenemos la consonante K o la consonante G. En ese caso la N va a cambiar, ya no va a ser la N original. Pero cualquier otra consonante después de la N, normalmente esa N va a ser la consonante original. Vamos a decir band, hand, sand, wand, grand, stand, fund, pond, hunt, send, wind, lens, dance, ant, sand. ¿Te das cuenta? Todas estas Ns antes de estas consonantes se van a pronunciar como una N original. Y en palabras que terminan en MN, que hay algunas, la N es muda y la M sí se pronuncia. Por ejemplo, solemn, no se dice solemn y con la N al final, solemn, sino solemn. Condemn, por ejemplo, damn o autumn. En ese caso la N está siendo muda. Y después, la otra tipo de N es la N modificada. La N modificada es la N nasal. Se debe pronunciar una N nasal. Y en el alfabeto fonético internacional aparece graficada con la misma N, solamente que la segunda pata, por así decirlo, de la N tiene como una curva, como una curva hacia la izquierda al final. Esa es la diferencia. Y, por ejemplo, la palabra sing no se dice sing con la G al final, sino que se va a pronunciar de forma diferente. Pero ahí vas a encontrar, si que te vas a Cambridge también, cómo pronunciarla. Pero en general, cuando encontramos una palabra que tenga una NK, esa N es una N modificada. Se va a pronunciar como una N nasal y la K siempre se va a pronunciar como tal. Por ejemplo, bank, rank, think, sink. Te das cuenta que la N es nasal. O sea, no pronuncies bank, bank, ank, con una N normal, sino hazlo más nasal y también las cuerdas vocales vibran más. Bank, rank, think, sink, ink, funk, think, drink, plank, stink, hunk, banker, thinker, sinker, inkling, funky, thankful. ¿Te das cuenta que estoy diciendo thank, no estoy diciendo than simplemente, sino thankful, stinker, junkyard, winked, hunking. Bueno, esta palabra quizás te va a ser un poco difícil de pronunciar, pero se dice hunking. La ing después lo vamos a ver que se pronuncia precisamente con esta otra regla. Cuando encuentres tú la ng en particular, esa n es una n modificada y la g es muda. De hecho, en todas las palabras que terminan en ing se aplica esta regla. La g es muda y esa n es una n que es nasal. Y lo mismo en cualquier otra combinación de ng. Por ejemplo, sing no se dice sing,
la G no se pronuncia, siempre se tiene que pronunciar como sing, con una N nasal, long, song, strong, ring, hung, lung, king, rung. Yo sé que al principio, obviamente, te va a costar quizá entenderlo o incluso pronunciarlo, pero tienes que pensar en que esta N es una N nasal. Y recuerda que la G en todos esos ejemplos es una G muda, excepto en estas palabras. Por ejemplo, cuando digo finger, en ese caso, la N sigue siendo nasal porque está antes de la G, pero la G está siendo pronunciada con el sonido de la G normal, que es el sonido de la palabra gato, por ejemplo. Diríamos finger, longer, tango, jungle. Solamente en estas palabras probablemente hayan algunas otras, pero en términos generales, cuando encuentres una NG, normalmente la G es muda y la N es la N modificada. Así que esa es la diferencia entre la N original y la N modificada. La original lo pronunciamos igual que lo haríamos en español y la modificada es una N nasal.